Buenas noches, país, ¿cómo les va? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo charlando con ustedes. Primero que nada, las vías de comunicación. Si quieren dejar su mensaje, es el 011-4381-8017. Lo van a ir viendo en pantalla. Por supuesto, el mail, que es ecoahora@gmail.com, donde ustedes pueden dirigirse y nosotros les respondemos. Y nuestro canal de YouTube, Economía Ahora, que luego de la emisión de este programa, el día jueves, se ponen todos los programas que hemos hecho hasta ahora, ya que vamos por el 658. Bueno, y ahora vamos a las charlas parroquiales, como todas las semanas que nosotros nos dirigimos a los que nos dirigen para ver qué nos pasa, ¿no? La primera sería para el estimado Mauricio, donde nos dijo en toda su campaña que íbamos por transparencia y las cosas claras. Me parece muy bien. Realmente lo dicho era excelente, transparencia y cosas claras. Mauricio, si tenemos transparencia, nosotros quisiéramos saber por qué hubo una reunión oculta con Daniel Scioli en la residencia de Olivos, donde no figura dentro de los partes de todas las reuniones que tenés, y cuál es el porqué del ocultarlo. ¿Será porque Daniel Scioli tiene muchas causas o porque van a venir muchas causas además de los dragones contra Daniel Scioli? No sé, pero me preocupa. Vamos ahora a las cosas claras. Las cosas claras serían saber por qué dentro de un país que tenemos los índices de pobreza que tenemos, los índices de indigencia que tenemos, la cantidad de falta de estructura que tenemos y que hemos conseguido a lo largo de tanto tiempo, de tantos gobiernos, fijamos una remoción nueva, algo nuevo con respecto al monumento de la bandera. Eso nuevo significan 438 millones. No tenemos dinero, tenemos gente en la pobreza, tenemos planes sociales. ¿Hace falta en Rosario, con lo que todos sabemos de Rosario, remozar el monumento a la bandera? Y después, el Inca, con todo lo que significó el Inca como caja para el gobierno anterior, le damos otra pauta de 930 millones. Lo veo bien, el Inca es cultura, no sabemos lo que fue, debería ser cultura, debería ser cine, debería ser muchas cosas, pero también debería ser un país que produce alimentos para 400 millones y que no tenga pobres. Entonces me preocupa que todos esos temas no se hable, ni en televisión poco, ni en el gobierno mucho. Por otro lado, para Alfonso y Mauricio también, no sé si ustedes llegan a entender que somos 10 millones de personas en este país que vivimos, 20 millones de personas que vivimos de planes sociales, de la asignación por hijo, de los distintos planes que se fueron creando a lo largo de los tiempos. Agrandamos la asignación por hijo, tenemos jubilados, tenemos políticos, tenemos jubilados de privilegio. O sea, cada habitante de este país tiene un tipo colgado atrás. ¿Se entiende? Económicamente mantenemos dos. Aunque estemos solos, mantenemos dos. Yo pienso que como camino de pobreza cero deberíamos pensar en que los subsidios deberían cortarse. ¿Por qué? Porque deberíamos tender a tener un mayor aumento de empleo. Obviamente es poco, obviamente hace 11 meses, obviamente tenemos tiempo para hacerlo, pero los tiempos para la gente que es pobre no existen. Son muy cortos. Por otro lado, deberíamos anular gastos superfluos y corrupción. Si anulamos la corrupción, que indudablemente notamos que hubo mucho revoleo, en el buen sentido de la palabra, el revoleo, ¿no? Tenemos que empezar a cortar gastos superfluos para bajar el déficit. Si no bajamos el déficit, vamos a volver a imprimir billetes sin ninguna garantía y vamos a seguir teniendo la inflación que hasta acá logramos de un 38%. Año que viene ponderado 20%. Estamos lejos de lo que se te planteaba. Por otro lado, la noticia de la semana para mí es que Ricardo Echegaray vuelve a la aduana. A mí me erizó. ¿Qué quiere que le diga? Ricardo Echegaray, que fue el centro, el ojo de Londres de toda la corrupción, el que firmó todo, el que aceptó todo y el que apañó todo, vuelve a la aduana después de la licencia
pre-afano del ONCA y pre-desastre en la FIP, cobrando 130.000 pesos en base a su capacidad e idoneidad. Excelente. Escuchen, muchachos, a todos, políticos, jueces, fiscales, pongámonos los pantalones largos, porque ya los chicos ya no son chicos. Señor director, los que auspician este programa, venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Primer bloque del programa y vamos a estar con Fernando Iglesias, exdiputado, escritor de un libro que es muy famoso ya, es El peronismo estúpido, ¿no? No el peronismo estúpido, sino los estúpidos que creen en el peronismo, puede ser. Algo así. ¿Cuáles son las facetas que vos denotás dentro de ese libro importantes que nos llevó hasta acá? Bueno, el libro arranca con una foto de tapa que ahora es bastante conocida, pero que estaba misteriosamente oculta, que es la foto del primer golpe que abrió la Gran Noche Argentina, 6 de septiembre de 1930. Está Uriburu llegando a la Casa Rosada a tomar el poder, y el que está organizando la operación es un joven capitán, joven de 35 años, capitán del ejército, que se llamaba Perón, que participó además, justificó el golpe, dijo que el país no podía soportar un año más de Irigoyen. A mí me ha sorprendido esta semana ver que el homenaje. El homenaje de Moró, no digo del radicalismo, porque Moró ya no es radical, pero digo que en un homenaje de Irigoyen cerrado por una peronista que ni siquiera pide disculpas, me parece un desconocimiento grave de la historia. Bueno, Perón, ahí se inauguran dos grandes tradiciones políticas que son las que han dominado más del 80% la historia argentina. Es decir, los presidentes que ha tenido la Argentina, aproximadamente el 80% desde aquel momento han sido o presidentes peronistas de una de las dos tradiciones, la del Partido Populista, o presidentes de las dictaduras militares. Y me parece que la Argentina ha logrado sacarse de encima al peor de los dos, que era claramente el Partido Militar y las dictaduras militares en 1983, y creo que queda una tarea política fundamental, que es sacarse de encima el peronismo, no entendido obviamente como abolición del peronismo, sino como finalización de ciclo. No, que el peronismo tiene que transformarse en lo que hace 30 años que promete ser, en un partido más entre otros partidos, en un partido republicano. Digo, todavía está en discusión si el gobierno a cargo termina o no el mandato. Esa locura se tiene que terminar, la idea de que solo el peronismo puede gobernar se tiene que terminar. La hegemonía peronista que gobernó 24 de los 26 años, de los últimos 26 años, y que en los 2 años en que no tuvo el Poder Ejecutivo, tuvo el control del Senado, el control de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las provincias, la CGT, la Policía Bonaerense. Bueno, eso que ha llevado a la Argentina a la decadencia se tiene que terminar como tal. Ahora, el peronismo fue un movimiento basado en Perón, en lo que decía Perón, en la estructura de Perón, las ideas de Perón. Alquiló, en realidad el sello a Menem, que no tenía nada que ver con Kirchner, que a su vez no tenía nada que ver con Cristina,
Es que el peronismo ha sido siempre así. ¿Por qué? La AAA y los montoneros que tenían que ver. Nada. Y sin embargo fue Perón el que dijo que reconoció a los montoneros como parte de su movimiento, los llamó organizaciones especiales, y cuando se le fueron de las manos y le tiraron el cadáver de Rucci, fundó la AAA con el objetivo de aniquilar uno por uno a esos psicópatas, como dijo él textualmente. O sea, la aniquilación de los 70 no era a las organizaciones, era a los individuos, y lo dijo claramente Perón en su discurso. ¿Y la patria Así que sindical? esto de juntar el agua con el aceite es en la más pura tradición peronista. ¿Y la patria sindical, creada y generada por Perón? Bueno, ese es es la columna vertebral. Es muy interesante que un partido que se refiere a los trabajadores, o que pretende representar a los trabajadores, los pone como columna vertebral, lo que implica que la cabeza no eran ellos, ¿no? Ellos eran los que sostenían, y la cabeza era la de militares como Perón, o la de la vasta oligarquía peronista que tomó el poder en nombre de los trabajadores. A mí me parece que si hay algo deleznable en el peronismo es lo que hizo con los trabajadores que decía representar. Venimos de esta semana, ¿no? El 32,2% de pobreza viene de 24, de 26 años de gobierno. Así que nos quieran convencer que todo el problema fueron los 10 meses de Macri y los 2 de la Rúa, me parece que es bastante absurdo, ¿no? De 26, 27 años. Vamos al 50 de Duhalde y ahí pasan rápidamente Sí. a lo de Macri. Bueno, cuando vas al tema de la pobreza... En pobreza puntualmente, ¿no? Los grandes estallidos de la pobreza argentina, donde la pobreza salta de un año para otro entre un 30 y un 50%, fueron todos, contrariamente a lo que dice la leyenda peronista y la leyenda populista, fueron todos productos de golpes inflacionarios. Es decir, no de ajustes gobernados desde el Estado y de alguna manera redirigidos, tratando de impactar lo menos posible en el sector más débil, sino de estados que se desentendieron del problema, le dieron a la maquinita inflacionaria, y así tuvimos... Después viene la explosión. Tuvimos el primero fue el Rodrigazo, gobierno de Perón, el primer 75, gran ajuste regresivo de la Argentina. No lo hace la dictadura militar, lo hace el peronismo, 75, con Rodrigo como ministro de Economía. El siguiente es la caída de la tablita de Martínez de Oz, que tuvo efectos inflacionarios muy altos, también por inflación. Después vino la hiperinflación, la primera vez que la pobreza en Argentina llega cerca del 50%, llegó al 47%, estoy citando de memoria, fue la hiperinflación Alfonsín. Con un esquema económico. Alfonsín fue admirable en lo político, en lo económico no, fue un programa peronista, por decirlo así, llevó a la hiperinflación, 47% de pobreza, y el siguiente pico, que todo el mundo recuerda como si hubiera sido de la Alianza, no fue de la Alianza. La Alianza cerró, dato del INDEC, con 38,3%, último dato registrado, octubre del 2011. Duhalde asume, pocos meses después, quejándose de que la pobreza afectaba a 15 millones de argentinos, por lo tanto es un 39%, y ese año, ya en octubre, con el ajustazo inflacionario de Duhalde, la hiperdevaluación y el 40% de inflación con salarios congelados, salta del 38-39% al 57,5%, récord argentino, aumento del 50% de la pobreza en un año, cosa que en un país normal no sucede si no hay un tsunami o una guerra civil, con el equipo de Duhalde que ahora está en el Frente Renovador, que son Piñanelli, de Mendiburen. Labaña vino después, pero formaba parte claramente, fue, digamos, el good cop, es decir, el policía malo fue Remelenikov, que hizo el ajuste. Y Todesca, los dos. Claro, y llegó después, claramente, Una vez que se aplacó el mar, llega Labaña y dice acomodo. Ahora, ¿qué visión tenés vos de lo que va a quedar entre esta pelea? El peronismo renovado con Gioja Scioli, que a mí me encanta. Y caló. Y el kirchnerismo, que ahora se pone en boina blanca, más Urtubey, que tiene su serio problema en Salta, pero tuvo un casamiento maravilloso. Bueno, es el peronismo. Claro, estúpido. Es el peronismo. ¿Qué puedo yo agregar? Han sido siempre así. El tema de los radicales es una tradición que usó el kirchnerismo y que usó el propio Perón.
hay muchísimas invectivas en contra de Irigoyen de la época radical. De hecho, Sí, Perón sí. participó del golpe. Sí, sí. Después la línea histórica sorpresivamente se transformó en San Martín, Irigoyen, Perón. Sí. Lo mismo hicieron con Alfonsín. El discurso de Néstor pidiendo disculpas en la ESMA por 20 años de ignorancia del Estado sobre temas de los derechos humanos, se saltó la CONADEP, se saltó el juicio a las juntas, Alfonsín no existía. Sí, ahora sí. como le sirven, se pone la boina. Bueno, han sido siempre esto, han hecho siempre esto. Bueno, creo que hay una responsabilidad de la propia sociedad argentina en no ver cosas que están muy a la vista y basta darle un vistazo a la historia del país. Ahora, ¿el peronismo es únicamente el culpable o el pueblo también fue culpable por aceptar todo lo que nos impusieron? Mira, seguramente hubo peronismo solamente en la Argentina, algo tendremos que ver los argentinos en esto. Cuando uno ve los índices de pobreza de los países que nos rodean, ve que hubo una disminución muy notable en los últimos años que aquí no hubo. Es decir, Cristina entrega el gobierno con un 29% de pobreza, Menem, y por supuesto no estoy reivindicando a Menem, lo entrega con el 27%. Lo parecido de las cifras lo dice todo. A pesar de que son diametralmente opuestos. Más o menos, diametralmente opuestas yo no creo tanto. En política y en política económica sí, diametralmente opuestos, pero en realidad sí, es igualitario los índices. Casualmente son los dos peronistas. Los más protegidos por el sistema, según ellos, son los más desprotegidos a la hora de ver los índices. Claro, cuando uno... Es que el relato kirchnerista no es más que el último capítulo de la leyenda peronista, no es otra cosa. Y las similitudes son enormes desde el punto de vista político, aparato de propaganda, persecución de los opositores, desconocimiento de la independencia de los poderes, ataque a la Cámara de Diputados, Balbín preso, todo eso fue Perón y fue también Kirchner, ¿no? Pero también hubo muchas similitudes desde el punto de vista económico, entre ellos todo el mundo se acuerda de como economía peronista, de la primera fase de la etapa peronista, que se terminó cuando se terminaron los lingotes del Banco Central. Sí, sí. Fue del 46 al 49, que fue una fiesta muy similar a la que hizo Menem en los primeros 4 años y a la que hizo Néstor en los 4 años. Y después vino un ajustazo, es decir, las cosas se fueron desmandando. Hay que pagarlo, la fiesta la pagamos. En el 52, Perón, vos decís, el menemismo no responde a la economía peronista. A ver, en el 52 Perón lanza el plan de austeridad. Sí. La revista del peronismo, de la rama femenina del peronismo, saca en la tapa una recomendación de Evita que invita a todas las peronistas a ser centinelas en su hogar de la austeridad en los consumos y el esfuerzo en la producción, dicho por Evita, y el general, bueno, se llamó así, plan de austeridad, lo aplicó un ortodoxo como Gómez Morales, y fue un plan absolutamente clásico y ortodoxo. Nos olvidamos de todo esto porque después vino el desastre de la Revolución Libertadora, los bombardeos de la Plaza de Mayo, entonces todas esas culpas quedaron lavadas, pero yo creo que en un balance correcto de la historia uno puede condenar las barrabasadas que hizo el partido militar, como esa o como lo del 76, sin olvidarse que es lo que veía antes, porque en el 75, entre el 75 y el 76, más que disrupción, hubo continuidad. La violencia política ya estaba, hubo 500 desapariciones, las primeras desapariciones en Argentina, gobierno peronista, AAA, 600 muertes por violencia. Nada de esto implica justificar lo que vino después. Te agrego, coches blindados de sindicalistas y armas a morir. Todo. Fue realmente... Y los primeros exilios, es decir, todos los exiliados, que todo el mundo dice la dictadura, fueron exiliados en el 75. El Beto Brandoni, Mercedes Sosa, Federico Lupi, Nacha Guevara, se fueron en el 75, no en el 76. Gracias, Fernando, por haber venido a Economía Ahora. Viste que mucho de economía no hablamos, pero sí hablamos de historia. Bueno, la economía y la política van demasiado cerca como para... Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una pausa y enseguida volvemos.
Segundo bloque del programa y vamos a hablar un poquito de economía con un ex diputado conocido mucho por ustedes y por mí también, Claudio Lozano. Gracias, Claudio, por estar en Economía Ahora nuevamente. No, gracias por la Ahora invitación. no dentro de la Cámara, pero sí con advertencias económicas y sociales que creo que tenés que hacer con respecto a lo que pasa con el presupuesto, visos de lo que van a hacer con gasto, lo que van a hacer con recaudación y de lo que está pasando en el país, ¿no? Sí, la verdad que no, digamos, con independencia del agotamiento que tenía el régimen anterior y por lo tanto la necesidad de cambios que la Argentina tenía, las orientaciones que parecen dominar a la gestión actual no parecen ser las más convenientes. Acá se vuelven a repetir algunos eslogans que desde mi punto de vista han llevado a la Argentina por caminos complicados. Uno que tiene mucha presencia en este presupuesto es el tema de decir o creer que la deuda va a ser el mecanismo para crecer. Es decir, la Argentina, que es un país que ya tiene 250.000 millones de dólares sobre la cabeza del Estado Nacional, el presupuesto nos plantea no solo que nos dijeron que se habían ido. Claro, sí. ¿No? ¿O verdad? 250.000 palos como deuda. Sí, sí. Hay 400.000 millones de millonarios en el exterior. Sí. Esta es la particularidad de la Argentina. Sí. Millonarios que están por ahora retaseando el blanqueo. Pero independientemente de eso, el presupuesto lo que establece es, primero, que en el 2016 ya incorporamos 40.000 millones de dólares de deuda nueva. Que en realidad una gran parte de ella es para pagar deuda vieja. Exacto. Y la otra parte para que siga saliendo capital. Es decir, no estamos incorporando deuda para ampliar capacidad económica. Y en segundo lugar, estamos previendo para el presupuesto 2017 tomar 40.000 millones de dólares más de nueva deuda. En apenas 2 años, 80.000 millones de dólares adicionales respecto a la deuda que ya tenemos. Es más, cuando uno mira las metas del presupuesto, de acá al 2019, el gobierno establece que no vamos a tener ningún año de superávit comercial, es decir, de ventas de la Argentina superiores a las compras. Es decir, no vamos a tener dólares genuinos de nuestro comercio exterior. Por lo tanto, lo que va a permitir sostener el crecimiento es el endeudamiento. La verdad es que esto es francamente preocupante. Y peligroso. Peligroso. Segundo, en un contexto donde la pobreza ha crecido de manera significativa, la consideración del gasto que en materia social se incorpora en el presupuesto está ponderado por la mayor cantidad de gente pobre, 18% abajo el gasto social, respecto a lo que estaba en el 2015. Es decir, hay aproximadamente 1 millón de pobres más que los que había cuando terminó el gobierno anterior. Se supone que va a haber más demanda de gasto social, no menos. Y la verdad que hay un gasto social inferior. Tercero, hay una señal para los trabajadores que si se pretende extender al conjunto de las paritarias, no va a ser sencilla de manejar, que tiene que ver con decir que vamos a tener una inflación del 17%, eso es lo que dice el presupuesto, y los salarios se van a actualizar 9% en julio y 8% en septiembre. Es decir, a los trabajadores estatales, y esto es una señal para el resto, se les está diciendo que lo que perdieron en el curso del año 2016, lo perdieron. Que recién van a tener aumento en el mes número 7 del 2017 y que a finales del 2017 van a estar 10 puntos abajo de diciembre del 2015. Gobernar eso no va a ser fácil. No es sencillo. No. Y una parte muy relevante de la apuesta oficial a que la inflación no se dispare es lograr eso. Por lo tanto, desde el punto de vista de la equidad social, desde el punto de vista del gobierno de la distribución del ingreso y desde el punto de vista de la solvencia, que es el tema del endeudamiento, es un presupuesto complicado. Un presupuesto que te diría que lo único que aparece sí como nota relevante es que habría un incremento de la obra pública asociado a endeudamiento con respecto a
la parálisis de la obra pública que hemos tenido en el curso del 2016. Claro, 2016 en realidad, y la única apuesta del gobierno a la recomposición de la actividad económica es esta: mayor obra pública en base a deuda. O sea, los miles de millones de dólares que iban a venir, tanto de un candidato como del otro. No, bien, gracias. No. Ese es otro de los eslogans. Del mismo modo que está el eslogan que alguna vez dijo, fue en la época de Menem muy claramente, el tema de que con la deuda se crecía, y que lo vuelve a repetir el ministro de Economía actual. Ese es un eslogan, pero complicado. Segundo eslogan complicado, la idea de que van a llover las inversiones. Ahí hay varios problemas. Primero, porque nunca es así. Las inversiones extranjeras... Aunque fuéramos un país violín. Sí, nunca es así. Son decisiones que se maduran, no son fruto del corto plazo, son del largo plazo. Pero además, el tema está en que pareciera que en la Argentina no hay inversión extranjera. Y la verdad es que la hay. Sí. En realidad, las principales actividades económicas de la Argentina están en manos extranjeras. Si uno toma la comercialización de cereales, si uno toma una parte relevante del sector financiero, si uno toma la armaduría industrial, el sector automotriz, el sector electrodoméstico, en todos lados del capital extranjero. Y con peso dominante, no con un peso menor. Si uno toma la minería, si uno toma los hidrocarburos, sí. el capital extranjero no es que no está, está. El tema es cómo está. Y cuando uno mira cómo está, aparecen algunas cosas que son sí las que hay que modificar. Primera cuestión, las corporaciones, las filiales que hay en la Argentina son filiales de cuarto nivel dentro de las corporaciones. O sea, no son filiales importantes para las corporaciones. Es real. Segundo, ¿a qué vienen? Vienen en general a tener inversiones que les permitan apropiar rápidamente la renta de recursos naturales. Por eso se meten en la comercialización exterior del complejo sojero, por eso se meten en el paquete tecnológico del complejo sojero, por eso se meten en el tema de la minería y los hidrocarburos. Claro. Digo, van a eso. O cuando vienen al sector industrial o de servicios, no traen proveedores, no incorporan investigación y desarrollo y remiten más del 70% de las utilidades al exterior. Consecuentemente, demandamos muchas importaciones para esas filiales de cuarta categoría y remitimos muchas utilidades. Nos hacen un agujero en materia de divisas. Por lo tanto, la verdad que la Argentina lo primero que tendría que hacer es replantear su relación con el capital extranjero. No nos sirve el capital extranjero así. Y el otro punto que yo creo que es clave y que a veces se pasa por alto y que yo creo que debe haber sido lo que le deben haber preguntado muchos inversores extranjeros al propio presidente, a sus funcionarios en el mini Davos que hicieron hace poquito, sí. En privado le deben haber dicho, ¿por qué pretenden ustedes que nosotros prioricemos la Argentina si los millonarios de la Argentina tienen 400.000 millones de dólares afuera? Y no traen nada. ¿Y por qué razón nos piden a nosotros eso si hay una parte muy importante de sus funcionarios que tienen cuentas offshore que le caen por las orejas? Digo, entre el 2003 y el 2015 se fugaron de la Argentina, 2003-2015, en 12 años, se fugaron 103.000 millones de dólares. Digo, es una base de acumulación importante. Sí. Si supongamos que sería la Argentina si se hubiera invertido acá la mitad, ¿no? En infraestructura. Eso, ahora, la verdad es que, digamos, es muy difícil pensar el relanzamiento de la actividad económica si no discutimos cómo hacemos para que los excedentes que se generan en la Argentina se inviertan acá. Si uno toma el Banco Central, balance al primer semestre de este año, sí. El Banco Central dice, entraron por deuda pública 20.000 millones de dólares, salieron por pago de deuda 14.000 millones y 6.000 de fuga. Es decir, entraron 20, pagamos 14 y se fueron 6. Esa lógica de deuda nueva para pagar deuda vieja y sostener fuga de capitales, eso ya lo vivimos y nos llevó al colapso de la convertibilidad. Entonces, esas son las preocupaciones. Habrá que pensar, claro, habrá que pensar que ya muchos libros ya leímos, inclusive con sus autores. Así es. Deberíamos no repetir las teorías que ya no funcionan, ¿no? No, y la verdad que yo creo que además hay una cuestión que el gobierno no está midiendo adecuadamente, que es el lugar que le cabe en esta etapa de la Argentina. Macri sacó el 26% de los votos en la primaria.
para llegar al 52 sacó otro tanto de votantes que no eran votantes de él, No. que no lo acompañaban a él por su ideario, sino que lo prefirieron como rechazo a que siguiera lo que estaba. Eso indica que uno no puede hacer solo lo que cree. Tiene que abrir el juego. Argentina, un país que debería volcarse al pacto social que en su momento dijo. Del mismo modo que dijo pobreza cero y está multiplicándola, del mismo modo habló de concertación y no la está haciendo. Y la verdad es que hoy esta es necesario Argentina que estén todos. necesita abrir una salida que involucre más. Por la sencilla razón, digo, no hay salida en la Argentina sin algún tipo de acuerdo social que tenga como norte principal resolver el tema de 1/3 de la población bajo la línea de pobreza y 47% de nuestros pibes menores de 14 años, prácticamente 1 de cada 2 en esa situación. No hay solución sin esto. Gracias, Claudio. Realmente sí, es así, es tan crudo como eso. Y si realmente el eslogan era cambiemos, cambiemos. De eso se trata. Realmente, ¿no? Gracias por haber venido a Economía Ahora. No, Una pausa, vendemos y volvemos. Tercer bloque del programa y vamos a estar hablando nuevamente de política, esta vez con un presidente del partido GEN en la provincia de Buenos Aires, Omar Duclos. ¿Cómo te va, Omar? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hablamos justamente de la provincia de Buenos Aires, una provincia que es castigada, complicada, perseguida, dramas con la policía, dramas con la droga, dramas por todos lados. ¿Cómo están viendo ustedes el desempeño? Por un lado de la gobernadora y por otro lado de todos los coletazos que está teniendo a raíz de sus accionares, ¿no? La provincia de la paradoja, porque es la provincia con más potencial, con más recursos, la que más aporta al Producto Bruto Nacional, la que menos recibe, la que menos recibe y la que exhibe además contrastes muy fuertes, ¿no? Sí. Bolsones de pobreza muy marcados y a su vez un potencial productivo con dificultades también por la falta de infraestructura. Es cierto que la actual gobernadora recibe una provincia destrozada. Realmente la gestión de Scioli es una gestión pésima y esto ya ha superado su gobierno, superada la contienda electoral. Nadie puede decir que lo decimos desde la competencia electoral. Cuando uno objetivamente analiza, ve que el saldo ha sido realmente muy negativo. Y cuanto más va pasando, peor es. En ese marco nosotros celebramos la alternancia. Creo que después de tantos años de gobierno de un mismo signo político, que haya cambiado el gobierno en la provincia es auspicioso. Y vemos a la gobernadora bien intencionada, la vemos con una impronta interesante, pero todavía es poco tiempo para evaluar. Y hay problemas estructurales que necesitan, yo creo, de un gran acuerdo, no un acuerdo electoral. Cada uno mantiene su identidad y llegado el momento de las elecciones se compite electoralmente, pero eso no significa que no podamos acordar políticas de Estado. Tiene que acordar. Como bien señalaba Claudio Lozano hace un rato. Deberíamos, como el gobierno nacional tiene que acordar, porque no puede manejar un timón solo. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es necesario teniendo una gobernadora que vive en una base. Ese esquema que recién planteaba Claudio del acuerdo económico, social, político, gremial, que es necesario no solo para la gobernabilidad de la coyuntura en un momento complejo, donde hay que recuperar el ingreso de los sectores más postergados, donde hay que administrar la puja distributiva, sino también para encarar los problemas estructurales a nivel nacional. La pobreza, educación, la crisis energética, el problema de la infraestructura. Esto lo trasladamos también a la provincia de Buenos Aires. Hoy sabemos que un poco el hierro caliente que tiene la gobernadora es la inseguridad, una situación inmanejable. Hasta ahora la respuesta es muy parcial e insuficiente. Lo que se está buscando es un poco repetir el esquema que se ha dado en otras oportunidades cuando hay
fuerte demanda social, cuando hay reclamos, aparece la saturación de la fuerza de seguridad. ¿Qué es necesario? Porque es cierto que la presencia de la policía... Pero no es suficiente. Claro. Hay que avanzar en una política integral que atienda a la multicausalidad que tiene la inseguridad y a su vez que revise el funcionamiento de todas las instituciones del sistema penal. La policía es una de ellas y ahí tenemos que definir qué policía queremos, cómo se recluta al aspirante, cuál es el perfil del policía que vamos a incorporar, cuál es la formación que le vamos a brindar, cuál es el bienestar que le vamos a garantizar, cuál es el equipamiento, de qué manera rejerarquizamos la también. Claro, no nos olvidemos. ¿Cómo rejerarquizamos esa profesión, ese servidor público? Después la justicia, que tiene tanta ineficacia, ¿cómo logramos que la justicia tenga los elementos necesarios, que tengamos los mejores jueces y fiscales, que podamos auditar el funcionamiento también de la justicia, garantizar la independencia, pero también que haya una rendición de cuentas de los resultados? No nos olvidemos que la justicia argentina es una de las más caras del continente. La falta de investigación. Y sin embargo no tenemos justicia. Claro, la falta de investigación criminal. La provincia de Buenos Aires tiene creadas por ley hace varios años la Policía Judicial, por ejemplo. Institución fundamental en apoyo a la investigación para esclarecer sobre todo con todos los casos que hemos tenido. Cuando uno analiza el porcentual de delincuentes que llegan a condena y que cumplen la condena es ínfima. No llega al 3%. Y cuando están en la cárcel no cumple la finalidad de reeducar, de generar la posibilidad. Sabemos que hay delincuentes que no son recuperables. Bueno, esos tienen que estar detenidos para seguridad de los que estamos afuera. Exactamente. Ahora, la mayoría de ellos, porque cuando uno ve el historial de muchas personas que han delinquido, bueno, empiezan siendo jóvenes vulnerables sin oportunidades que terminan entrando, y ahora se suma el gran componente de la droga, que terminan en una carrera delictiva. Ahora, el servicio penitenciario tiene que ser no solo el ámbito donde se purga una condena, donde se repara el daño ocasionado a la sociedad, sino donde se encuentra la oportunidad de aprender un oficio, de terminar un nivel educativo, y después está el puente que se ha perdido del patronato de liberados, que es el que debe realmente hacer el seguimiento para que esa persona que cumplió con una pena se reinserte, encuentre un trabajo digno. Bueno, no tenemos cárceles, no tenemos justicia, no tenemos policía judicial. Estamos muy lejos de eso. Bueno, pero esto, si queremos resolver seriamente el problema, hay que analizar todos estos eslabones. Si analizamos parcialmente, por un día no nos gustó el fallo y le echamos la culpa a la justicia, otro día decimos es la policía, otro día descubrimos la corrupción en el servicio penitenciario. Hay que abordar integralmente todo el problema del sistema penal y a su vez también las causas que hacía referencia. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la generación de oportunidades? ¿Qué pasa con un Estado que no llega? Yo fui intendente de mi ciudad, de Azul, y yo creo que esta es una de las funciones más importantes que tienen los municipios en materia de seguridad, que muchas veces se discute policía local sí, policía no. Yo creo en la policía de proximidad en cuanto a la prevención social, fundamentalmente del delito. Creo que la policía armada tiene que ser provincial. Si no, veamos la experiencia que han abandonado los mexicanos, donde vieron cómo las policías municipales fueron cooptadas muy fácilmente por el narcotráfico. Claro, pero sí hay una función del municipio muy clara, que es llegar a tiempo desde el Estado en generar oportunidades en aquellos que están próximos a entrar en el delito. Los chicos que empiezan a reunirse en la esquina del barrio porque están hacinados en la casa y se juntan con otros pibes con los que primero toman una cerveza. Después cerca aparece el que les hizo probar la droga. Después empiezan a robar para comprar la droga. Y ahí empieza la cadena. La adicción es terrible. Esto lo digo termina siendo un con delincuente. el conocimiento y la satisfacción de nosotros teníamos un programa preventivo donde llegábamos a tiempo y buscábamos que ese chico que estaba con problemas con la familia, que había abandonado la escuela, volviera a la escuela, lo capacitáramos en oficio, buscáramos una integración sociocultural en la comunidad. Bueno, seguramente es un trabajo que no se ve, que no rinde electoralmente, por eso que hay que trabajar, pero rinde humanamente. Rinde humanamente. Y de esa manera
lo que hoy llegamos a tiempo para evitar un problema, tal vez estamos evitando un problema de inseguridad para los próximos 10 o 15 años. Sí. Ahora, esto requiere de política de Estado, de líderes políticos que asuman que no están trabajando para la próxima elección, sino que están trabajando para resolver problemas estructurales y que tal vez los frutos los va a recoger el que viene. Importa. Bueno, ahora, en esto hay que ponerse de acuerdo. Es para el país. En materia de inseguridad, en materia educativa, tenemos una educación que ha decaído. Sí. Antes la educación era la generadora de igualdad de oportunidades, la que permitía que todos nos encontráramos en la escuela sin importar la procedencia, tuviéramos garantizado la posibilidad de hecho se planteó la doble escolaridad para sacar a los chicos de la calle y no se cumple. No se cumple. Bueno, la ley de financiamiento educativo preveía que 1/3 de las escuelas de educación básica tenía que tener doble jornada o Sí. jornada completa en el 2010. Llegamos y estaremos en un 10-12% recién Claro. de las escuelas. Bueno, ahí hay que invertir. No solamente sumar más horas, sino esas horas para qué, No, cuáles la son calidad, los contenidos, la calidad de la educación. los contenidos curriculares hay que revisarlos, las estrategias pedagógicas. Hoy la escuela muchas veces ha quedado rezagada o retrasada respecto a lo que es hoy la complejidad de un alumno que llega a la escuela, que tiene mucha información. Hay que formar a los docentes para lo que es la escuela del siglo XXI, la escuela de nuestro tiempo. Muchas veces le tiramos la responsabilidad al docente, que va a un instituto de formación docente donde no se les provee de las herramientas necesarias para abordar la complejidad de un aula, como la que se tiene hoy, con la complejidad social, socioeducativa. Bueno, todos estos problemas requieren de sentarnos en la mesa todos los sectores y hay que generar los ámbitos. Y yo creo que la mayor responsabilidad la tiene quien gobierna. Quien más poder tiene, más responsabilidad tiene. Nosotros aspiramos a que la gobernadora pueda generar ámbitos de construcción de política de Estado. En materia de seguridad tiene una herramienta importante que es el Consejo Provincial de Seguridad, que justamente prevé la presencia de todos los bloques legislativos, la presencia de todos los actores vinculados al sistema de seguridad. Esperemos que lo convoque para que acordemos política de Omar, Estado. y no nos olvidemos que ustedes son parte importante del partido. O sea, este partido lo jugamos todos. Y ustedes son una parte muy importante del partido debido a la imagen que tienen como partido de Margarita. Nosotros con Margarita decimos, no somos parte del gobierno, somos oposición, pero eso no quiere decir que estemos petardeando al que gobierna. Ser oposición significa ser razonables en cuanto a marcar los desvíos, ser firmes cuando vemos que algo se hace mal, pero también acercar propuestas, colaborar, para que las cosas salgan adelante y ojalá para ser alternativa de gobierno podamos tener una propuesta superadora, más atractiva, por supuesto, pero no montado sobre el fracaso, sino decir, crecemos mejorar a partir de, de lo que deja el Muchas gracias por haber venido a Economía Ahora. Una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de impuestos y algo más. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de Repar, por supuesto estamos hablando todas las semanas, blanqueo y moratoria. Hernán D'Agostino, sinceramiento fiscal, la ley 27260, beneficios y procedimientos para el blanqueo y la moratoria.
contribuyentes cumplidores y otras modificaciones tributarias, la actualización online de esta colección práctica de impuestos de REPAR. Buenas noches, doctor Peña, ¿cómo va? Bien, doctor Raúl. Anuncios de novedades de Abad con respecto al blanqueo. Sí, pero bien, se sinceró de que evidentemente el punto de blanqueo, de adhesión al blanqueo, va a ser directamente el fines de octubre y de ahí en adelante. Que no es fines de octubre, porque entre paréntesis, para acogerse tiene que ser el día 24, el día Sí, que sí. hay que depositar el 1% Exactamente. del 10%. Y que llega un momento que hizo un sinceramiento que es oportuno. Sabe que son distintos los cálculos de algunos opinadores en la materia, conocedores y funcionarios. Y algunos lo hacen un piso de 10.000, 20.000, hay quien ha hablado de 60.000 también, ¿no? Sí. Pero ha manifestado que aunque deje 4.000 es importante en este momento como están las arcas del Estado. O sea que esto. Y yo creo que va a tener un éxito relativo. Los blanqueos nunca fueron la panacea. La esterilización, el sinceramiento fiscal, pero lo que pasa es que con los bonos... Y siempre fueron los últimos. Y siempre fueron los últimos, el último momento. Primeramente porque se dilucidaron una serie de cuestiones que eran un poco controvertidas. Segundo, se sigue hablando, y mismo el licenciado Abad comenta, de que por fin se terminaron los problemas ya entre quienes acusan a los bancos de haber retrasado la adhesión al blanqueo y en cuanto es la responsabilidad del Estado de no haber aclarado ciertos sistemas. Hay problemas de aplicativos sí, serios, sí. Porque uno pasa ese BEP del 1% y le sale automáticamente a las 48 horas el resto para depositar, Sí. Y si no lo llega a depositar no puede emitir otro BEP. No se repite. Por eso, todas esas cosas, Hay cosas que hay que toquetear. Bueno, yo pienso que estos días se servirán todavía, hoy faltan bastantes días hasta el 24, y sin perjuicio de que luego el blanqueo sigue con otro precio. ¿Y no habrá algún tipo de prórroga con respecto a octubre? No. Porque en septiembre fracasaron los bonos. No, que se sabía que con los bonos la gente... Ahora, los bonos octubre... requieren una seguridad del gobierno, que no haya una serie de circunstancias coyunturales que puedan resultar adversos después al blanqueo. Falta un poco de seguridad jurídica. Sin embargo, si hablamos de seguridad jurídica, bastante se ha logrado, y sobre todo con otras normas especiales, no normas, sino jurisprudencia especial, que va a acarrear una cantidad enorme de gente que necesita blanquear. Hablamos de los delitos de corrupción. Ese fallo de la Cámara Segunda en lo penal de La Plata, que está presidida por un maestro del derecho penal, un jurisconsulto de nota, Leopoldo Schifrin, convirtiendo que el transcurso del tiempo, de ninguna manera, porque el transcurso del tiempo en los procesos llegan a 14, 15, 18 años. 20, sí. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Los delitos de corrupción siempre tienen un perjudicado mayor, que es el Estado, los fondos del Estado, la plata del Estado. Y en el ambiente de juicios por latrocinio que se suceden en el Estado Nacional, en los estados provinciales, recién estaba hablando de la provincia de Buenos Aires. No, lo que pasa es que no se gobernó para ejercer el gobierno, sino que se gobernó creyendo que iba a ser Dios. Eterno y que ya con gobernadoración y le quedaba poco. Verdaderamente este fallo es muy importante. Va a servir para mucho para el blanqueo.
con la imprescriptibilidad de los delitos. Y justamente sale también en la noticia de que todo el mundo decía, ¿por qué le aceptaron la renuncia a Ollarvide? Porque renunció, fenómeno. Ahora vas a ir a Comodoro Pi, ¿eh? Así es. Platinado, colorado, como se pinte, pero va a ir. ¿Por qué? Y por enriquecimiento ilícito. Y no hay vuelta que darle. Todo el cúmulo... Por doble, de él y su pareja. Él y su pareja, Doble. los dos, Doble. iban a tener que ser, con todo el pleso probatorio que acumuló Campagnoli, el fiscal Campagnoli, y no se va a salvar, pero eso sí, es enriquecimiento ilícito. La plata al Estado, la plata al Estado. Todos los delitos multimillonarios, ¿en qué lo queremos? En pesos, en dólares, en euros. Todo lo que se ha hecho en el país durante la docena perdida, bueno, va a tener que volver. Y ese fallo va a traer lo siguiente, va a haber mucha gente que, por supuesto, la plata no está a nombre de los titulares de que los deberían funcionarios, estar. no. Sí, lógicamente hubo 2, 3 pasemanos, pero el último lo van a decir, terminemos con esto, porque entonces ese va a tener que blanquear en tanto y en cuanto sean compatibles sus declaraciones juradas, su quehacer diario, su oficio, profesión, sea compatible como para poder blanquear semejante montaña de plata. Si no, va un ROS. Claro, y si no va el ROS, y entonces resulta con un ROS, ya directamente el testaferro va a decir, ¿para qué me metí en esta? Claro. Porque va a ser el objetivo de la causa penal. Pero de cualquier manera, esto va a traer muchos más casos de blanqueo. Porque la plata... Va a ser positivo. El financista Fariña lo dijo bien. Lo que no se puede esconder es el dinero físico. Es verdad. Claro. Entonces, llega un momento que va a aparecer. Y esto le va a dar un empujón importante al blanqueo, y es felicitable que una sala penal haya tenido que invocar, y Schifrin invoca la Constitución Nacional. Oh. Y perdón, es la Constitución, no la bolivariana. Y en el artículo 36 dice, esta Constitución, su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Y cuando habla del sistema democrático, luego, en el mismo artículo, dice que los que responderán civil y penalmente, o sea, aparte de recibir el acto de reproche en materia penal, tiene también la civil. Sí. Cuando hablamos de civil, hablamos de la tarasca. Y todo lo que atenta contra la democracia debe asimilarse a los famosos delitos de lesa humanidad, Chao. que gozan de la Imprescriptible, imprescriptibilidad. claro. Esto se da, este fallo, que entre paréntesis es conteste con la jurisprudencia internacional, y amén de ello, está en un momento en que flota en el ambiente social de todas las napas, de todos los estratos sociales, la rebeldía, porque los jueces tienen que ser juzgados casi todos por enriquecimiento ilícito. Exacto. Casi todos. Exacto. No pueden tener las casas que tienen. Es correcto. Bueno, y va esto a tapar un poco ese enervamiento que existe en la sociedad por la demora dolosa en la cual intervienen. Y en el caso justamente es un fallo de hace 14 años en el cual un juez de La Plata, arreglando con los abogados y los que tenían plata en el corralito, Lo sacó, sí. lo sacó, arreglamos, formamos toda una sociedad ilícita y fenómeno. Por supuesto, él se salvó, el juez, porque murió. Pero van a ir contra todos aquellos que sacaron los dineros del corralito, porque lamentablemente eso está probado. Gracias, doctor Peña. Es importantísimo esto y sobre todo estamos hablando de la justicia que es como que se empieza a despertar y que van a tener que resolver. Ponerse los pantalones largos, dictar sentencias y fiscales a laburar, viejo. Gracias, una semana más y nos volvemos a ver dentro de 7 días. Gracias, doctor Peña. No,